Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra. Toda gloria, toda alabanza, toda adoración, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, glorioso Rey de Israel, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad, para siempre es tu misericordia. Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres verdadero, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, toda la adoración y las gracias por darnos la oportunidad de predicar, Señor, a través de estos medios. Glorioso Rey de Israel, Padre. Mi oración, Señor, es que tú le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que podamos crecer por el Espíritu Santo. Glorioso Rey de Israel, Padre, gracias. Recibe toda la gloria, Señor, recibe toda la alabanza y toda la adoración, glorioso Rey de Israel. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, fiel, justo y verdadero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pastor Gallo está empezando a predicar también. Gloria al Señor, Dios los bendice a todos. Gracias por conectarse, por compartir con nosotros en esta mañana. Le bendigo y le pido el favor que por favor comparta este en vivo, sí, para que otras personas también se conecten y puedan compartir la palabra con nosotros, ¿vale? Muy bien. He estado hablando mucho acerca de redención y de justificación, pero esta semana hice mucho énfasis en los hogares. Estoy hablando de matrimonio y familia y hoy quiero utilizar una palabra que necesitamos entender muy bien en la redención para poder entender de qué fuimos redimidos y cómo fue que funcionó ese acto, cómo fue que ese acto se empezó a desarrollar y cómo fue que nosotros pudimos o podemos nosotros entender la redención. Muy bien. Entonces quiero leer Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y el título que le he dado a este mensaje, a este primer mensaje, es el despojo. Entonces quiero decir y hablarle un poquito de la cultura, de esa cultura, de esa idiosincrasia, cierto, que tenían los hebreos, los judíos, y cómo ellos entendían también el despojo y en qué consistía. Entonces dice Colosenses capítulo 2, versículo número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí habla acerca de un despojo y quiero hablar del despojo para entender mejor acerca de la redención. A veces no entendemos cómo funcionaba el despojo, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, y tenemos que saber cómo se aplica, ¿cierto? Cómo en el nuevo pacto, en la gracia, en la ley del amor, podemos aplicar el despojo. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de qué cosas nos debemos despojar? ¿Vale? Entonces el despojo, quiero definir primero qué es despojo. Privación, el despojo es privación de lo que una persona tiene. Escúcheme, el despojo es la privación de lo que una persona tiene, generalmente con violencia, ¿cierto? O sea, de tajo, con violencia, generalmente con violencia. O algo de lo que forma parte de una cosa, o sea, algo que forma parte de una cosa, ¿cierto? Con violencia lo quitan, ¿cierto? Especialmente
lo que lo acompaña o lo adorna o lo cubre, ¿cierto? Dos, otra definición, conjunto de provisiones, armas y cosas de valor que el ejército vencedor toma del ejército vencido. Esto es muy importante, esta parte es muy importante porque básicamente para entender Colosenses capítulo 2 versículo 15 y lo que hizo el Señor en la redención con su obra redentora es que Él despojó y es la figura, es una figura militar, es más que todo militar, pero quiero que vean el trasfondo porque fue un ejercicio espiritual, fue un poder espiritual, pero que coloca un ejemplo físico, ¿cierto? Un ejemplo de una acción militar. Entonces, esta segunda definición es conjunto de provisiones, armas y cosas de valor que el ejército vencedor toma del ejército vencido. Número 3, otra definición que me pareció también muy interesante. Despojo es sinónimo de saquear. Despojo es sinónimo de saquear. Esa me pareció sencilla y clara. Despojo es sinónimo de saquear. Muy bien. Entonces, otra parte, otra forma en la que quiero definir el despojo, en términos más formales o poéticos, se usa la palabra despojo para causar un impacto emocional en la usurpación o saqueo o resto de algo. Ejemplos: el despojo de la muerte, el despojo de la vida, el despojo del tiempo, el despojo de las riquezas, el despojo de las tierras, que es algo que nosotros podemos inclusive entender en nuestra cultura porque hablamos y se escucha mucho en la radio y en la televisión la restitución de tierras porque fueron personas despojadas con violencia. Entonces eso hizo que esas personas tuvieran que irse y desplazarse a otro lugar por la violencia. Entonces podemos hablar un poquito de la primera definición, de la segunda definición: conjunto de provisiones, armas y cosas de valor del ejército vencedor que toma del ejército vencido, ¿cierto? Despojo es sinónimo de saquear. Entonces las personas fueron, y uno escucha, y es muy común escuchar personas aquí en el sur de la ciudad que dicen: yo soy desplazado, o sea, lo despojaron de su tierra con violencia. Entonces Colosenses capítulo 2 verso 15 habla de que este despojo que el Señor Jesucristo desarrolló para la redención fue con violencia, ¿cierto? Y vamos a mirarlo, dice acá: y despojando a los principados, habían unos príncipes, ¿cierto? Unos príncipes espirituales, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y quiero que usted note esta figura. Esta figura es muy interesante porque quiero hablar un poco de qué cosas en la nueva ley, en la ley del amor, en la gracia, de qué cosas nos debemos despojar y qué habla la palabra del Señor acerca del despojo. Y aquí literalmente estamos viendo una figura militar en la que consistía en que el ejército vencedor tomaba la cabeza, tomaba las armas, decapitaban a las personas, tomaban sus cabezas o tomaban sus cuerpos vivos, los amarraban a sus carruajes o tomaban su armamento, las riquezas que allí tomaban, y salían por toda la ciudad, ese ejército vencedor, ¿cierto? Exhibiendo públicamente a ese rey desnudo, desvalido, ¿cierto? Vencido. Luego lo asesinaban, lo mataban, ¿cierto? Entonces era como eso era una gran fiesta porque lo que este ejército vencedor hacía era que públicamente le demostraba a su sociedad, a su cultura, ¿cierto? A su país, que eran los vencedores, y ellos exhibían, eso era una humillación para el ejército vencido, ellos los exhibían públicamente, ¿cierto? Y allí lo que ellos hacían era celebrar. Entonces es un poquito para que entienda, porque quiero hablar del despojo. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso digo que es un acto espiritual, porque fue en la cruz el lugar donde nuestro Señor Jesucristo venció al diablo y le demostró, ¿cierto?,
y demostró públicamente que él estaba vencido a través de la resurrección de los muertos. Ahí, entonces, en su obra redentora, él puede dejar claro que la muerte no lo pudo retener, que el Hades no pudo retenerlo, que la vida era él mismo y que él había vencido, ¿cierto? Él lo exhibió públicamente, demostró que el diablo no tenía dominio sobre él y él redime, ¿cierto? Nos redime del pecado y de la muerte. Entonces, dice, y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué los despoja? Del armamento que él tenía, el poder que ejercía el pecado, el poder que ejercía la muerte sobre nosotros, el poder que tenía el diablo, las armas que él utilizaba, Jesús se las quitó, ¿cierto? Él le quitó las llaves de la muerte, ¿cierto? Y del Hades, dice la palabra del Señor, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ya derrotados públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nosotros como occidentales a veces no entendemos qué es el despojo y escuchamos, sí, comúnmente de que personas con violencia las desplazaron porque los despojaron de sus tierras. Por eso coloqué el cuarto ejemplo, que en términos más formales o jurídicos o poéticos se usa como la palabra despojo para causar un impacto emocional en la usurpación del resto de algo o de una cosa que se quita con violencia. Y coloqué ejemplos, qué cosas se pueden despojar. Podemos ser despojados de la vida con la muerte, ¿cierto? Podemos ser despojados de la vida, ¿cierto? Era el poder que tenía el diablo sobre la humanidad. Ahora Dios ha puesto eternidad en nosotros, ¿cierto? También podemos ser despojados del tiempo. Y uno tiene, mire que hay muchas cosas en las que el diablo puede ejercer control sobre nosotros, y es despojarnos del tiempo y no tener tiempo para Dios, y no tener tiempo para la familia, y no tener tiempo para nosotros, y no tener tiempo para disfrutar lo que trabajamos o lo que conquistamos nosotros. Entonces el despojo del tiempo, el despojo también de las riquezas. Allá afuera hay muchas trampas, ¿cierto? Y obviamente hay una cantidad de vacíos jurídicos que hacen vulnerable a las personas, ¿cierto? Y pueden ser despojados de las riquezas. O el despojo de las tierras, que es algo que hemos estado viviendo por años por la violencia, porque con violencia desplazan a las personas del lugar donde residen, de las tierras que compraron. Y quiero que usted mire que esto no es algo que está pasando en Colombia, esto es algo, ¿cierto?, que ha pasado en todas las épocas, aún antes de nuestro Señor Jesucristo. Y como por colocar un ejemplo, quiero nombrar algunas citas bíblicas y hablar de ciertas características, porque quiero que ustedes vean cómo los hebreos, cómo el pueblo de Dios, cómo las personas entendían claramente, luego que empezó el apóstol Pablo a predicar acerca de cómo Jesús despojó a los principados, cómo ellos entendían en qué consistía el triunfo de Jesús en la cruz, en qué consistía la redención, y cómo ellos también en la gracia podían aplicar el despojo, y de qué cosas en la gracia, en la ley del amor, nosotros debemos vivir ese despojo, porque el despojo, la ley del despojo, era una ley, ¿cierto? Era una ley, fue la estrategia que Dios mismo utilizó para enriquecer y prosperar a su pueblo, para darle victoria a su pueblo sobre ejércitos y sobre naciones extranjeras. Entonces quiero colocar algunos ejemplos para que usted vea que desde la misma época de Moisés, ¿cierto?, de los patriarcas, de los profetas, ellos entendían lo que era el despojo. Éxodo capítulo número 15, versículo 9. Y aquí había un punto bien impresionante. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Entonces ahí vemos claramente que ellos, los enemigos, ¿cierto? Ellos estaban allí alzando una voz, ¿cierto? El enemigo dijo, el enemigo sabe cómo despojar a las personas. Quiero que usted entienda eso. El diablo, el despojo lo ha utilizado siempre, es un arma del diablo.
despojar a los matrimonios, despojar las familias, despojar las vidas, despojar de los recursos a las personas, despojar de su tierra, despojar de sus derechos. Y yo quiero que usted lo entienda, porque el diablo, cuando le damos la oportunidad, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, entonces el diablo empieza a despojar, ¿cierto? Empieza el diablo allí a hacer un trabajo. Entonces el enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. O sea, lo que no me pertenece, pero lo voy a tomar con violencia y se los voy a quitar. Se cumplirá mi deseo contra ellos, dice el diablo. Se cumplirá mi deseo. El enemigo dice: se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Tremendo, ¿no? Ahora Números capítulo 31, versículo número 9. Y llevaron cautivos los hijos de Israel. Mire tan tremendo. Aquí estaba llevando a cabo el poder del despojo, ¿cierto? El enemigo. Y llevaron cautivo a los hijos de Israel, a las mujeres de los y llevaron cautivos los hijos de Israel. Ahora vemos aquí, estaban utilizando la estrategia del despojo, ¿cierto? Y llevaron cautivos los hijos de Israel a las mujeres de los madianitas y sus chiquitos, y tomaron el despojo de sus bestias, de todos sus ganados y de toda su hacienda. O sea, esto era épocas mileniales, ¿no? Esto era la estrategia que utilizaba Israel, el enemigo, ¿cierto? También allí. Y Números, ahora vamos a mirar Números capítulo 31, versículo número 11. Y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de hombres como de bestias. Ahora Números capítulo número 31, versículo 32. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra, ¿sí ve? Con violencia, ¿cierto?, habían tomado, fue de 675,000 ovejas. Se despojaron a esos extranjeros de 625,000 ovejas. O sea, esto no es nuevo, esto es desde épocas mileniales, ¿cierto? Números capítulo 31, versículo 53. Los hombres del ejército habían tomado el despojo de cada uno para sí. Ellos estaban tomando esa riqueza, despojando a los extranjeros. Entonces Deuteronomio capítulo 2, versículo 35. Dice: solamente tomamos para nosotros el ganado y el despojo de las ciudades que habíamos tomado. Esa era una estrategia, ¿cierto?, que ellos estaban utilizando, ¿cierto?, para enriquecerse, ¿cierto? Estaban allí, la mano de Dios estaba respaldándolos, ellos estaban conquistando, venciendo el ejército enemigo, ¿cierto? Y allí estaban ellos tomando ese despojo, esas riquezas que ellos tenían. Deuteronomio capítulo 13, versículo número 16. Y juntarás todo el despojo de ella en medio de su plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su despojo, todo ello, al Señor tu Dios, y será un montón para siempre, nunca más se edificará. Entonces quiero mostrarles Josué capítulo número 7. Josué, este conquistador, ¿cierto? Este hombre que conquistó, ¿cierto?, que entró a la tierra prometida, ¿cierto? Ellos tuvieron que ir allí a espada, con violencia, ¿cierto? Allí entraron con violencia, ¿cierto?, a volver a poseer unas tierras que se habían perdido, ¿cierto?, y que ahora ellos iban a entrar a conquistar, ¿cierto? Josué capítulo 7, versículo 21. Que vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual escondí y tomé, y aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Usted conoce, y si no conoce algo de la historia, a uno de ellos le gustó un manto babilónico, ellos lo tomaron, Dios inclusive les dijo a ellos qué debían hacer con el despojo, con el botín,
y el botín era que había una parte, ¿cierto?, que ellos tenían que reservar para Dios. Entonces no lo hicieron. Uno de ellos en Aid, ellos fueron a pelear y perdieron la guerra. Josué se rasga sus vestiduras y dice: Señor, nos trajiste aquí para que muriéramos. Usted puede leer la historia, es muy bonita. Digo bonita en el sentido de que Dios le explica a Josué por qué razón no tuvieron victoria. Entonces Dios le deja ver el despojo. Ellos cogieron el despojo, algo que tenían que dedicar a mí, y ese despojo entonces lo tomaron para sí. Pero resulta que ellos fueron despojados de la victoria por haber tomado el despojo. Suena enredado. Ellos fueron despojados de la victoria porque alguien tomó el despojo. Y yo quiero como ahorita mostrarles un poquito de lo que dice la ley del amor o en la gracia, qué podemos retener de lo que nos tenemos que despojar para que podamos tener victoria en el Señor. Y lo podemos retener esas cosas de las que nos tenemos que despojar, y eso nos va a dar fracaso. Este pueblo fracasa por esconder ese despojo, por mantener ese despojo para ellos, un manto babilónico, y eso les trae derrota. Entonces yo quiero mostrar en la gracia, en la ley del amor, de qué cosa nos tenemos que despojar, porque si nos quedamos con eso, sencillamente también vamos a ser despojados. ¿Despojados de qué? De la victoria que deberíamos de tener como creyentes, de la victoria que deberíamos de mantener en las diferentes áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la economía, en la familia, en nuestra sociedad, como en la vida de iglesia, en la vida ministerial. Entonces yo quiero hablar un poquito de eso, que dice la palabra del Señor aplicado a la gracia, ¿cierto? Entonces vemos acá un conjunto de cosas, ¿cierto? Están sucediendo allí. Ya tenemos como una idea para seguir entendiendo Colosenses 2:15, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo habla acerca de esa victoria, la redención en la cruz a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo que significaba para el pueblo, para la gente de la época, escuchar que Jesús despojó a los principados. Eso es muy importante, entenderlo, la redención. Entonces Josué capítulo 8 versículo 27: e Israel tomó para sí solo las bestias y el despojo de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que él había mandado a Josué. O sea, Dios quería que ellos tomaran parte de ese botín, de ese despojo, pero no que retuvieran ciertas cosas. Quiero darme a entender. Entonces fíjese que Dios sí quería que ellos tomaran ese botín, ese despojo, pero no cosas que ellos tuvieran, de las cuales Él no quería que el pueblo tomara para sí. O sea, hay cosas de las que nosotros mismos tenemos que despojarnos. Más adelante les voy a decir qué dice la gracia sobre eso. Y quiero mostrarles ahora Josué, otra vez Josué, quiero insistir un poquito más en Josué, capítulo 11, versículo 14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el despojo y el ganado de estas ciudades, pero todos los hombres metieron a espada hasta destruirlos, sin dejar nada que respirase. O sea, esa era la orden, ¿cierto? Mata todo, ¿cierto? Muy bien, quiero mostrarle ahora Jueces, capítulo 5, versículo 30. ¿Acaso no han hallado despojo y los están repartiendo? Es una pregunta. A cada uno una doncella y todas las prendas de colores para Sísara, las prendas bordadas de colores, la ropa de color bordado de ambos lados, para los cuellos de ellos que han tomado del despojo. Entonces usted ve que ellos entendían muy bien qué era el despojo. Sigo avanzando y mostrándoles algunas otras citas bíblicas. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido el despojo de sus enemigos que halló? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? Estaban ahí preguntando y han dicho, ¿por qué no lo hicieron mejor? ¿Cierto?
Voy a seguirles mostrando otras citas bíblicas. Quiero que usted quede convencido de que en una época milenial ellos entendían muy bien qué significaba el despojo. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 22. Entonces todos los hombres perversos de Belial, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del despojo que hemos quitado, sino a cada uno su espada y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Entonces aquí había una pelea porque habían tenido una victoria, habían vencido, había un poco de cosas de valor, pero como algunos no fueron y se quedaron en ciertos sitios, otros en la ciudad, cuidando algunas cosas, entonces estaban bravos con David porque David dijo: deles a todos. Así no hayan venido, ellos también estuvieron allí como cuidándonos la retaguardia, digamos así, como cuidando lo que ya teníamos conquistado, ¿cierto? Y obviamente había una discusión ahí, pero yo quiero que usted vea cómo ellos entendían el despojo. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 23. Entonces dijeron: esto es la sangre sin duda de los reyes que han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues, Moab, al despojo. Entonces usted ve que ellos entendían muy bien cómo funcionaba aquí. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Y David tomó la corona de su rey y de encima de su cabeza y la halló de peso de un talento de oro, y el hallo de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y además de esto sacó de la ciudad un muy gran despojo. Entonces ellos sabían cómo era la estrategia, ellos estaban enriqueciendo, ¿cierto? Pero habían unas leyes, allí había unas normas. El Señor a Saúl, usted puede mirar la historia de Saúl, a través del profeta Samuel le dijo: mira, toma el ejército extranjero y mata todo lo que ellos tienen, mata a las personas, mata al ganado, las ovejas, no te quedes con nada. Y vemos allí que hubo cosas de las que Saúl no se quiso despojar. Y cuando llegó Samuel, le empezó a escuchar un balido de ovejas. Usted puede leer la historia porque no es lo que me voy a enfocar. Y entonces llegó y cuando llegó Samuel, escuchó por allá que decían: ve, bum, me. Entonces allí estaba Samuel diciéndole: ¿cuál es el balido de ovejas que escucho? Entonces Saúl, para quedar bien y defendiendo sus propias opiniones, dijo: para presentar sacrificio a Jehová he dejado esto. Es como el tipo de persona que dice: yo dejé esto de mi carácter o de mi cultura para agradar a Dios. Y hay cosas de las que nosotros nos tenemos que despojar, y vamos a mirar cómo funciona el despojo en la gracia, que ese es como el punto donde yo quiero llegar. Quiero seguir enriqueciendo un poquito esto, dándoles más pruebas de que ellos entendían muy bien el despojo y de qué cosas. Dios era muy específico cuando le decía al pueblo de qué se tenía que despojar. Entonces, segundo libro Nehemías capítulo 4, versículo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en despojo en la tierra de su cautiverio. Ellos estaban allí humillados, ¿cierto? Habían fracasado, y ahora la oración de Nehemías era: Señor, vuélveles, que ellos cosechen lo que nos hicieron, y Señor, danos el despojo, el botín que ellos tienen para nosotros, Señor, y que en la tierra, y que ellos queden en la misma tierra, Señor, allá cautivos. Era lo que estaba pidiendo Nehemías. Ellos entendían cómo funcionaba esta batalla, ¿cierto? Entre ejércitos, entre naciones. Ellos tenían claro. Por eso cuando el apóstol Pablo le habla a los gentiles y a los judíos y les dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, era un motivo de celebración para ellos, era un motivo de alegría. Ellos estaban diciendo: lo venció, lo exhibió, tomó ese
rey de las tinieblas, tomó su corona, tomó sus riquezas, tomó las cosas en las que él tenía dominio, y entonces el Señor lo humilló, el Señor triunfó sobre ellos. Entonces, cuando los judíos que conocían la ley del despojo escuchaban las palabras de Pablo, ellos se compungían, ¿cierto? Ellos se emocionaban en sus corazones y les daba alegría. Por eso ellos entendían y veían con más claridad la redención. Ellos estaban diciendo: ese despojo en los principados y en las potestades nos dio libertad. Ese despojo nos dio otra vez prosperidad. Ese despojo otra vez nos dio vida y no seremos más esclavos. En este caso específicamente la redención, esclavos del pecado y de la muerte. Entonces ellos escuchaban cuando Jesús, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, predicaba, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos sabían que Jesús era el vencedor total, era el rey, era el que ostentaba ahora la victoria, ¿cierto? Era el que ostentaba ahora el galardón, el botín, era el que estaba ahora repartiendo las riquezas, que eso fue lo que el Señor nos dio. Por eso nosotros somos bendecidos con toda bendición, ¿vale? Entonces, en este caso en particular, hasta aquí está claro que ellos entendían, tenían mucha claridad sobre el despojo. Quiero leer Salmos capítulo 68, versículo 12. Muy bien. Salmos capítulo 68, versículo 12. Quiero, como para enriquecer un poquito lo que acabé de decir. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían el despojo. O sea, cuando ellos ponían en fuga un ejército, ellos podían tomar de allí las riquezas, ¿cierto? Muy bien. Proverbios capítulo 31, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad del despojo. Tremendo, eso es una declaración, o sea, para una persona que entiende lo que era el despojo, cierto, que se hacía con violencia, que era algo que se hacía allí, cierto, para vencer a alguien. Ellos valoraban a una mujer, cierto, y ellos mostraban, cierto, y quiero mostrarle, me parece, el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces usted puede ver acá una figura casi que poética. Por eso ahorita dije que en términos más formales es una figura jurídica y poética, ¿cierto? Ellos entendían, hacían la poesía hebrea. Esta semana estoy hablando de un poquito de ese tema. Dice: huyeron reyes, ¿cierto? Y ahora Proverbios dice: el corazón de su marido está en ella confiado, y no tendrá necesidad del despojo. O sea, cuando usted está en un estado de derecho que le defiende a usted su propiedad privada, usted vive confiado, porque usted sabe que tiene un título y se lo van a defender. Pero donde las leyes y hay vacíos jurídicos no existen, no sé en qué país, entonces usted siempre como que vive asustado. Hay un país vecino que uno de sus presidentes decía: exprópiese, si no están con mi régimen, exprópiese. Y esa gente, todo lo que había trabajado durante años, por generaciones, lo perdían en un mes. Entonces aquí está haciendo poesía. Ahora vemos aquí a Proverbios diciendo: su marido está en ella confiado, él no será despojado, él confía en ella. O sea, él está en ella porque esa mujer estaba cuidando la relación, esa mujer estaba cuidando la familia. Él sabía que ella estaba, y él también estaba seguro de que ella lo amaba, ¿cierto? Entonces su corazón estaba confiado de que no iba a ser despojado de su matrimonio, de su relación. No sé si está ahí, estoy siendo claro. Escríbame, díganme algo, digan amén, aunque sea desde allá, desde donde usted está. Y ahora quiero mostrarle cómo funciona el despojo bajo la gracia, ¿cierto? Bajo esta gracia maravillosa que el Señor nos ha dado. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Quiero mostrarle Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Y fíjese que aquí hay algo muy interesante. El cual, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él despojó al diablo, qué estrategia utilizó Él con el despojo para despojar al diablo. Lo dije ahorita con Josué. Dios les dijo que despojaran, pero ellos cogieron el despojo y ellos fueron los que fueron despojados. Y ahora voy a explicar cómo Jesús es una figura, ¿cierto? Es una figura del despojo. ¿De qué se despojó Jesús para poder despojar al diablo?
Entonces, porque entendía los principios que se movían allí en la ley del despojo. Entonces, Filipenses capítulo número 2 y ahora el versículo número 6. El cual, está hablando de Jesús, el Dios de todos los cielos, de toda la tierra, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, ostentando el título de Dios, teniendo los privilegios y todo lo que significa ser Dios. El cual, dice acá, el cual siendo en forma de Dios, no estimando ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, fíjese lo que dice, se despojó a sí mismo. O sea que el despojo fue una decisión de Jesús. Él tomó la decisión de despojarse de lo que él ostentaba como Dios. No lo estimó y se rebajó, se despojó. O sea, él se puso en la condición de un hombre. Se despojó. Él tomó la decisión de despojarse. Se despojó de su título. Se despojó de sus recursos. Se despojó de su poder. Se despojó de todo para poder despojar al diablo. Entonces, a veces yo pregunto, a mí me parece que hay cosas en las que nosotros tenemos que tomar la decisión de despojarnos, si queremos despojar a nuestro enemigo. La palabra del Señor dice algo que voy a predicar en el segundo servicio: cualquiera pues que piensa saquear el despojo a un hombre fuerte, ¿por qué no lo ata primero? Y yo creo que la forma de atar al diablo es quitándole a él autoridad sobre nosotros. Y Jesús sabía que legítimamente él tenía que despojarlo de lo que el primer hombre, Adán, había puesto en sus manos. Y el diablo había tomado la tierra como en arriendo, ¿cierto? Y ahora el diablo tenía autoridad. Él le dijo inclusive literalmente a Jesús: yo soy el príncipe de este mundo, ¿cierto? Y yo tengo poder sobre este mundo porque me ha sido dado. ¿Quién se lo entregó? Adán, ¿cierto? Fue su orgullo el que lo sacó del Edén. Fue el pecado el que lo sacó del Edén, y él puso en manos del diablo todo el poder que él ostentaba, el hombre original, ¿cierto? Y entonces aquí vemos cómo ahora Jesús tiene que cerrarle a él toda puerta y venir legítimamente a volver a tomar algo que el hombre había perdido. Entonces dice acá, el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto?, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la decisión, fue una decisión de él, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló, se despojó de su orgullo, se despojó de sus títulos, se humilló. Yo creo que una de las áreas en las que nosotros tenemos que tomar la decisión para poder vivir mejor los recursos de la redención es del orgullo. No queremos dejar nuestros títulos, no queremos dejar nuestra posición, no queremos dejar nuestra cultura, no queremos dejar muchas cosas, y tenemos todavía un poco de cosas allí enganchadas, y yo creo que por eso a veces no disfrutamos todo lo que recibimos o lo que el Señor conquistó cuando despojó públicamente a los principados y a las potestades. Usted ve gente llena de orgullo, y entre más pobre, más orgulloso, y entre más orgulloso, pues más se aleja de todos esos recursos que el Señor ganó de ese botín del cual fue el diablo despojado, ¿cierto? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tremendo, ¿no? Entonces dice acá, por lo cual Dios también le exaltó. O sea que despojarnos del orgullo, despojarnos de los títulos es promoción divina. O sea, cada vez que nos despojamos y dependemos de Dios, entonces Dios nos promueve, ¿cierto? Dice, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora quiero leerles Hebreos.
Eso lo hizo Jesús porque Jesús entendía la ley del despojo y él era Dios, y como era Dios, él fue el que lo hizo. Hebreos capítulo número 12. Él tomó la decisión porque él sabía, es que lo que pasa, uno es carne, uno es un humano, y eso no funciona para nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Hebreos capítulo 12, el versículo número 1. Por tanto nosotros, ya no está hablando de Jesús, ahora está hablando de personas naturales como nosotros, ¿cierto? Que han nacido de nuevo, espirituales también. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado. O sea que despojarnos del pecado debe ser una decisión. Es una decisión, no es algo, Señor, quítame, Señor, yo quiero que tú me quites este pecado, ayúdame a quitar ese pecado. No, yo creo que el Espíritu de Dios lo redarguye, lo fortalece, le da dominio propio, pero el que toma la decisión de alejarse del pecado es usted, soy yo, porque el despojo es una decisión. Y así funciona la gracia. Ya no es yendo a buscar un ejército extranjero, físicamente a ver qué le quito al otro, ya no funciona como en la ley, como lo acabamos de leer anteriormente. En la gracia, el despojo ahora es despojarnos de todo lo que el diablo, ¿cierto?, había puesto allí, ¿cierto? Despojarnos de todo aquello, de todo peso de pecado que nos asedia, pero somos nosotros mismos los que nos despojamos. Es una decisión como la que Jesús tuvo que tomar, quitarse él de su trono, renunciar a sus títulos por amor a usted, por amor a mí. Él tomó esa decisión. Ahora nosotros también tomamos la decisión de no participar más de las obras infructuosas de las tinieblas, de no participar más del pecado. Es una decisión. Usted no vaya a esperar, ay Señor, Padre, ciérrame estos ojos, Señor, yo no quiero ver yo no quiero ver a esa mujer desnuda. Pues ciérrelos usted. Usted es el que tiene control de sus ojos, ¿sí? Señor, quítame ese televisor. Pues sáquelo del cuarto y no puede con eso. Señor, quítame el internet. Pues mándelo a cancelar usted. Señor, o sea, hay una cantidad de cosas allí, porque es una decisión. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Una decisión de despojarnos. Así sea con violencia, ¿cierto? Tiene que ser con violencia. El que diga que no le cuesta despojarse de su carne y del pecado, que eso es fácil, eso es mentiroso. Va a tener que hacerlo con violencia. Vamos a tener que tomar unos filtros y unas medidas drásticas. Debe ser con violencia. Así como ellos despojaban a un ejército extranjero, ahora usted y yo tenemos que despojarnos con violencia de ciertas cosas de las que nosotros sabemos que nos hacen vulnerables, o que abre la puerta para que más bien el diablo o el enemigo, como nosotros vimos, esa es la mentalidad que él tiene, dice, los despojaré, les quitaré. Quiero leerles otra vez lo que el diablo dice. Si usted no lo hace, no se preocupe, él sí lo va a hacer. Y le voy a mostrar acá. Le voy a mostrar aquí por la palabra, lo leímos Éxodo capítulo 15, versículo número 9. Mire cómo el diablo piensa. El enemigo dijo, dice acá, el enemigo dijo, perseguiré. ¿Qué hace el enemigo? Persigue, porque yo no me despojo de mi carne y del pecado, él así me persigue, ¿cierto? Así me controla, así él me saquea. Perseguiré. ¿Qué dice más? Alcanzaré, o sea, lo controlaré. Repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo, o sea, lo controlo contra ellos. Se cumplirá, o sea, el diablo tremendo, ¿no? O sea, él sabe cómo funciona el despojo. Los controlo, ¿cierto? Mi deseo será sobre ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. O sea, que cuando nosotros nos despojamos de todo peso de pecado, es como si dejáramos una puerta ya abierta donde el diablo nos puede controlar, nos puede saquear y puede destruirnos. Y yo se lo digo porque en el matrimonio, por ejemplo, que es lo que he estado predicando de matrimonio y familia, hay cosas de las que nos tenemos que despojar. Por lo menos a mí me parece que hay que vivir el duelo los que han vivido toda la vida con sus padres. Por tanto dejará el hombre a su padre. Eso es despojarnos. Nosotros mismos tomamos la decisión de hacer y de constituir una nueva familia. Eso produce un duelo, ¿cierto? Pero ese duelo es necesario, porque si usted no se
despoja, ¿cierto? Usted va a llegar allá a la casa del hombre, es que mi mamita me hacía los huevitos así, es que mi mamita me planchaba así, eso era su mamita, ahora usted vive con su mamacita, nació una nueva familia y aquí vamos a constituir unas nuevas normas, unas nuevas reglas y este hogar es una nueva familia. Pero si usted no lo entiende, no se despoja, entonces se va a meter allí la mamá, se va a meter el papá, se va a meter el primo, se va a meter el tío y ese hogar no va a funcionar. Entonces, siempre vamos a tener que despojarnos. Si nosotros queremos algo grande, tenemos que soltar lo pequeño. Imagínense, hay cosas que parecen contradicciones en la palabra del Señor. Dios le dice en Génesis 12:1, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, despójate de todo lo que tienes y yo te doy. Despójate de tu familia y yo te doy una nueva familia. Pues eso es un duelo y se requiere de fe y de entender cómo funciona el despojo. Imagínense ustedes, Dios le promete a Abraham tener una nación grande y el man es estéril. Y fuera de eso, luego le dice, mátame, o sea, despójate de tu hijo. Pero Dios sencillamente, lo que yo entiendo en cuanto a la ley del despojo, mirando cómo el Señor lo estableció para Israel, para Saúl, para Abraham, yo lo que veo era que Dios quería ver el corazón, que era realmente donde él tenía su confianza, que era lo que realmente él adoraba. Entonces yo quiero que usted entienda que Dios no nos pide algo para quitárnoslo, Él nos pide algo para darnos más, Él nos pide algo para llevarnos a algo mejor, ¿cierto? Él no está en el negocio de hacernos sentir mal, ¿cierto? Él no está en ese negocio, dice, por tanto, todos nosotros teniendo en derredor, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, escúcheme esta parte, es muy importante, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabe qué era lo que qué era lo que a Jesús lo fortalecía? Él decía, vale la pena despojarme de mis títulos, despojarme de mi condición de Dios, porque voy a salvar la humanidad. Eso le producía un gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él decía, vale la pena, lo hago por Nayibe, lo hago por Diana, lo hago por todos. Póngase su nombre, lo hago por todos, ¿cierto? Lo hago por todos. Y eso era lo que al Señor le producía gozo. Entonces a usted y a mí nos debe producir gozo cuando tomamos la decisión de despojarnos del pecado, porque sabemos que vale la pena vivir en nuestra nueva naturaleza, vale la pena usar los principios de Dios, vale la pena administrar nuestro hogar, nuestra familia con principios divinos, vale la pena tomar la sabiduría de Dios, vale la pena despojarnos de todo aquello que nos asedia y que le da un poder al diablo para controlarnos. Ahí es donde yo creo que está la clave, en que nosotros también debemos saber y tomar la decisión de qué cosa nos vamos a despojar en la vida, si realmente nosotros queremos ver la gloria del Señor o el fruto de Dios en nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 22. Quiero mostrarles mostrarles cómo el despojo funciona en la gracia. Efesios capítulo 4, versículo 22. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada, escúcheme hermano, ustedes que están en el en vivo, no me quite del en vivo, no se salga del en vivo. Dice acá, el cual, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, una decisión, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense, o sea, vivan en su nueva naturaleza, en el espíritu de vuestra mente. Cambien su mentalidad, despójense de esa mentalidad caída, perversa, maligna, diabólica, y ahora tengan la mente de Cristo. Pero despojarnos de esa mentalidad también es una decisión. Señor, sácame esos pensamientos, métase la Biblia en la cabeza. No es por ósmosis, es una decisión que usted toma de cambiar su forma de pensar, es de cambiar. Usted lee aquí claramente que es una decisión que usted y yo tomamos, no la va a tomar Dios por nosotros. Sí, dice acá claramente,
en cuanto a la pasada manera de vivir. No es que yo era así, así soy, y si así me quieren bien. Entonces usted no ha entendido el evangelio de la redención. No ha entendido que tiene que despojar. No ha entendido la ley del despojo. Y Dios no le dice que se despoje de eso porque es un malo para usted. Es un bien para usted. Le va a hacer duelo, claro. Pero usted no se ha despegado, no se ha despojado de su cultura. No se ha despojado de sus mañas. No se ha despojado de ese carácter humano, mundano, de esas ideas, de todos esos paradigmas, y no ha querido renovar su mente. Entonces usted pretende, sin despojarse de su pasada manera de vivir, antes de estar en Cristo Jesús, administrar su hogar, administrar su matrimonio, administrar su economía, administrar su vida. Eso sencillamente le está dando poder al diablo para despojarlo a usted. Y usted dice, el evangelio no funciona, el evangelio no cambia. El evangelio sí cambia, pero usted no quiere, porque es una decisión de despojarnos de aquello, de ese peso de pecado que nos asedia, pero aquí también del viejo hombre, ¿cierto? Que está viciado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra carne. Entonces usted debe decir, no es la cultura, no debe ser mi cultura de Colombia, mi idiosincrasia. Yo ahora soy un ciudadano del cielo, tengo una nueva naturaleza y tengo la cultura del cielo. Entonces tengo la mente de Cristo, entonces me comporto, actúo y pienso como Cristo piensa, y ese es mi ideal, renovar mi mente, dejar esos paradigmas, ¿cierto? El peso de pecado que me asedia, ¿cierto? Y también esa pasada manera de vivir. Es que yo soy así, si Dios me quiere, no, ya Dios le cambió la vida, usted nació de nuevo, ahora deje esa pasada manera de vivir, no sea carnal. Entonces usted no tiene por qué gritar a su esposa. No es a los gritos como se resuelve un problema. No estoy diciendo con esto que en los hogares no deberán haber problemas o conflictos. Hay asuntos por resolver, pero no actuamos como actuábamos en nuestra pasada manera de vivir. No actuamos con violencia, ¿cierto? Ahora pensamos, tenemos una mente renovada, ¿cierto? Pero nosotros tomamos la decisión de despojarnos de ese viejo hombre. Y cuando usted toma la decisión de despojarse de ese viejo hombre, usted va a tomar mejores decisiones. Usted va a ser más sabio. Dios le va a dar la bendición de que usted disfrute, usted va a poder despojar más bien al diablo. El diablo no va a tener control sobre su vida. Ay, mi amor, estoy viendo una propaganda que hacía tiempo no la daban. Sale una mujer hablando de la violencia contra la mujer. Entonces la esposa está hablando todo bonito con la mamá y no le quiere contar que el esposo la golpeó. Entonces, mamá, tengo que colgar porque acaba de llegar el esposo. Entonces el esposo le quita las gafas y le dice, ¿sí ve, mi amor, lo que me hiciste hacer? ¿Qué va? El man le quiso pegar y le están echando ante la culpa a ella. Es igual. Yo creo que nosotros no podemos echarle la culpa a Dios cuando somos nosotros los que no queremos cerrar ese ciclo de nuestra pasada manera de vivir y querer tener victoria aún así. Entonces, porque el diablo se va a aprovechar, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, una decisión, tome la decisión de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Ahora Filipenses capítulo 2, versículo número 7, y quiero mostrarle cómo funciona esta ley. Es una decisión, así como Jesús la tomó. Filipenses capítulo 2, usted no cambia es porque no quiere. Usted no vive una nueva vida porque no quiere, porque usted ya nació de nuevo, Dios le dio poder, usted tiene un espíritu de poder, usted tiene ahora dominio propio. Usted no tiene un mejor hogar es porque no quiere, usted no tiene una mejor economía es porque no quiere, usted no tiene una mejor familia es porque no quiere despojarse, porque ese duelo, porque es que usted no quiere, es que es chévere. Filipenses capítulo 2, versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los... Se despojó él mismo. O sea, fíjese que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Se despojó él mismo, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. O sea, él tomó la decisión. Es una decisión. Quiero que usted entienda. Es una decisión. Entonces, Isaías capítulo 53. Quiero mostrarle algo que me pareció interesante. Que tiene que ver directa e indirectamente con lo que estoy hablando. Isaías capítulo número 53. Y usted va a mirar cómo Isaías, podemos conectar cómo funciona el despojo, cómo Isaías tenía claro, y usted y yo no podemos ser inferiores. Ahora tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos la sabiduría de Dios, tenemos su Espíritu que nos guía, que nos enseña. Isaías capítulo 53, el versículo número 12, lo que dice acá. Por tanto, no le daré parte con los grandes, y con los fuertes
repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tremendo, ¿no? O sea, vemos cómo Jesús toma la decisión, y el mismo profeta Isaías, él por revelación entendió que Jesús se iba a despojar de su condición de Dios, de su condición de creador. Él sí iba a ser semejante a nosotros. La palabra del Señor dice que él se hizo maldición. Él tomó la decisión de hacerse maldición para que usted y yo volviéramos a ser bendición, para que usted y yo fuéramos bendecidos. Entonces yo creo que vale la pena tomar la decisión hoy de despojarnos de algunas cosas. Entonces, Colosenses capítulo 2, verso 15, quiero terminar donde empecé para ya dejar otra enseñanza para el segundo servicio. Colosenses capítulo 2, verso 15, quiero mostrarle. Capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados, dice acá, José. Y despojando a los principados, fíjese tan tremendo. Él se despoja primero. Él se despoja primero. Él decide despojarse de su condición de Dios, toma la condición de un hombre, legítimamente empieza a pelear allí, se despoja fue tentado en todo, pero sin pecado, legítimamente, ¿cierto? Él se despojó primero para poder despojar al diablo. Ahora sí, y fue como que él hizo el contrario de lo que Josué hizo. Jesús sabía que para tener victoria sobre el diablo, él se tenía que despojar primero. Entonces es el mismo consejo que yo quiero darle hoy a usted en esta mañana. Despójese de ese viejo hombre, despójese del pecado y revístase del nuevo hombre, ¿cierto? Y de todo peso de pecado que lo asedie. Usted no puede seguir administrando su hogar, su familia, su dinero, su vida bajo sus propios preceptos y conceptos. Hay cosas en las que nosotros debemos vivir ese duelo de despojarnos del viejo hombre, despojarnos del pecado. Debemos tomar hoy la decisión de que si queremos tener la mejor familia del mundo, el mejor hogar del mundo, hay cosas de las que nos tenemos que despojar. Si usted quiere que su ministerio crezca, que su ministerio sea el mejor, habrá cosas de las que usted tiene que despojar y entender realmente quién es y a quién le pertenece y cuál es la visión como familia, como ministerio, como hogar, como matrimonio que usted tiene. Pero sin despojo no puede despojar al diablo. Si no se despoja, usted no puede despojar al diablo. Y es como dice el Señor, que el que quiera entrar a la casa de un hombre fuerte, ¿por qué no lo ata primero? Entonces no es una oración, porque es que todo el mundo piensa que una consejería cambia a la gente. Una consejería le da dirección, luces a la gente, pero el que toma la decisión de hacer la consejería es usted. El que toma la decisión de tomar el consejo es usted, ¿o no? Es lo mismo. Yo creo que atar al hombre fuerte no es te ato, diablo, te ato, estás encadenado, estás remachado, estás soldado. No. Una forma de atar al diablo es despojándonos del pecado, despojándonos del viejo hombre, de todo peso de pecado que nos asedia. Eso a él lo deja maniatado, eso lo deja atado. No puede actuar contra su vida. No puede actuar contra su matrimonio, no puede actuar contra su hogar, no puede actuar contra su economía, pero usted la forma de atarlo es utilizando los principios de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde a veces usted encuentra personas que oran y oran, pero no tienen resultados, porque son solamente palabras. La fe es acción, el justo por la fe vivirá, porque cualquiera que dijere, pero hable con autoridad. Cierre la puerta al diablo. Quiere tener el mejor matrimonio, quiere tener la mejor esposa del mundo, se está quejando mucho de su esposa y usted quiere tener la mejor esposa del mundo, pues sea el mejor esposo del mundo. Pues sea el mejor hijo del mundo. Quiere tener el mejor ministerio, pues sea el mejor en el ministerio. Pero entonces yo creo que ese es el momento en los que nosotros tenemos que entender cómo Jesús, cómo la cultura del momento, cuando Pablo predicaba lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, cómo lo entendían y lograban dimensionar el sacrificio que Jesús hizo. Y despojando a los principados, o sea, todos sabían que Él era Dios, todos entendían, usted y yo entendemos por revelación que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y aún siendo Dios, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, se despojó a sí mismo. Se despojó
Entonces Pablo decía, la gente se emocionaba, Dios mismo se bajó de su trono, dejó su lugar, dejó sus recursos, dejó todos sus títulos y vino por usted y por mí. Y lo hizo por amor. Y yo creo que nosotros en nuestra nueva naturaleza podemos entender hoy lo que Pablo decía. Yo imagino que la gente se emocionaba cuando escuchaba lo que Pablo decía. Y despojando a los principados, tremendo, ¿no? Y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y mire lo que dice Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, para lo que digan que es el Sabbat. Nuestro reposo ahora es Cristo. Nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo no es un día en particular. Su reposo, mi reposo es Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo creo que es un buen día para decir, Señor, me quiero despojar de mi actitud con mi esposa, de todo peso de pecado, de los rudimentos, de mi pasada manera de vivir. Somos ciudadanos del cielo y vivimos diferentes. Mi mente se renueva con tu palabra. Y hoy, Señor, te quiero prometer, te quiero decir, Señor, que de todo corazón me quiero despojar de mi cultura. Me quiero despojar de mi pasada manera de vivir, de todo peso de pecado que me asedia. Porque quiero despojar al diablo, quiero despojar a los principados y a las potestades. Quiero tomar lo que es mío, quiero que mi hogar sea restaurado, quiero que mi matrimonio sea restaurado, quiero que mi familia sea restaurada, quiero que mi economía sea restaurada, quiero que mi nación sea restaurada, quiero que mi país viva la redención. Quiero, Señor, ver familias legalmente constituidas en victoria, porque tú exhibiste ya a los principados y a las potestades. Tú ya triunfaste sobre ellos, Señor. Los exhibiste públicamente, triunfaste sobre ellos en la cruz, Dios mío. Yo no puedo vivir en pobreza, yo no puedo vivir, Señor, en problemas, yo no puedo vivir en fracaso, yo no puedo vivir en enfermedad, yo no puedo vivir así, porque tú ya ganaste la guerra, Señor. Tú ya ganaste una guerra por mí. Soy más que un vencedor. Yo puedo disfrutar de esa victoria. Yo puedo disfrutar de esos despojos. Diablo, no tienes derecho sobre mis hijos. No tienes derecho a enfermarme. No tienes derecho a arruinarme. No tienes derecho a destruirme. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Hoy cierro esas puertas de pecado, de maldad. Todo peso, esa pasada manera de vivir no la practico más. Renuevo mi mente con la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor. Recibe todo honor, recibe toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza, toda adoración, glorioso Rey de Israel, Padre. Declaramos, Señor, que hoy disfrutaremos de nuestra redención, de lo que tú ganaste para nosotros en la cruz, Señor. Nos despojamos de nuestra pasada manera de vivir. Yo no soy más como antes era. Mi vida debe cambiar. Mi vida debe tomar una dirección diferente. Debo ser diferente. Debo vivir diferente. Debo pensar diferente. Debo aprender, Señor, a despojarme de todo aquello que le da el poder al diablo para que él me despoje a mí. Diablo, jamás te voy a dar más lugar. En el nombre de Jesús. Padre, oro por cada hogar, por cada familia,
por cada hombre, mujer que está allí, Señor, en su sala, en su comedor, en su trabajo, para que tú le fortalezcas y por revelación ellos entiendan tu palabra y sean conscientes de que la palabra del Señor dice que es una decisión despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, despojarnos, Señor, de todo peso de pecado que nos asedia, y vamos a extendernos hacia lo que está por delante, una vida llena de victoria, un hogar restaurado, un matrimonio restaurado, una familia restaurada, una economía restaurada. Cerramos toda puerta para que ese enemigo que quiere saquearnos, que quiere despojarnos de lo que tú ya nos diste, Señor, no lo puede hacer, Señor. Atamos al hombre fuerte hoy en el nombre de Jesús y tomamos lo que nos corresponde, vivir una vida de victoria, de bendición, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Espero que haya sido edificado, que haya disfrutado del mensaje, que usted pueda a través de la revelación ampliarlo y estudiarlo mejor. En el segundo servicio voy a intentar hablar de ciertos hombres de Dios que se despojaron, tomaron esa decisión y cosecharon un gran fruto, tuvieron victoria y pudieron ver cómo estos principios hermosos los llevó a vivir lo impensable, lo inimaginable, a vivir una vida llena de victoria, de bendición. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Entonces, quiero compartir la cena con ustedes. Si ya la preparó en su casa, tómela, lístela, ¿vale? Está disponible acá en la iglesia. Los que quieran venir, pedir, llevar su cena, pueden venir. No tenga miedo, venga con el tapabocas, ¿vale? Pero yo creo que es un buen día para que usted reflexione, piense de qué se tiene que despojar, de sus razones, de su cultura, de su actitud, de su carácter, de esa pasada manera de vivir, de ese hombre de pecado, de todo peso de pecado que nos asedia. Haciendo lo mismo, no obtendremos resultados diferentes. Algo tiene que cambiar. Esta palabra tiene que estar causando algo en su corazón. Somos nosotros mismos los que abrimos la oportunidad al diablo para que él sea el que nos saquee, para que él sea él el que nos despoje. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Se despojó de ser Dios, pero no se despojó de su naturaleza. Había divinidad en él. 100% humano, 100% divino. Tentado en todo, pero sin pecado. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó, dice la palabra del Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él se despojó y recibió todo. Hay que soltar lo pequeño para que venga lo grande. Hay que soltar el mundo para que venga la eternidad. Hay que soltar el pasado, hay que soltar el pecado para que venga el poder, para que venga la gracia, para que venga el favor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Jesús. Amén. Asimismo, el Señor tomó también la copa, después de haber cenado, habiendo dado gracias, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anunciáis hasta que yo venga. Por su llaga, por su herida, hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Bendiga que está a su lado. Dele gracias al Señor por la persona que está a su lado. Los bendecimos a todos. Le damos gracias a Dios por su vida. Nos vemos en el segundo servicio, ¿vale? Chao, chao. Bendiciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias.